Estimados estudiantes, bienvenidos a la unidad 1 del curso de Seguridad e Higiene Industrial. Reciban mis saludos, soy el instructor, el ingeniero Juan Enrique Bruno Calvay, de la Escuela de Administración de Empresas del Senati. En esta unidad hablaremos sobre la normativa en la legislación de seguridad y salud en el Perú. Bien, vamos a hablar con respecto a los principios de la ley 29783. Vamos a tocar con respecto a los conceptos principales y especialmente a estos principios que guían en cuanto a lo que es a la normativa en seguridad y salud en el Perú. El objetivo general, al finalizar el video, el participante estará en condiciones de conocer los principios de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Bien, para poder iniciar con respecto a la ley de seguridad y salud en el trabajo, tiene que tener un respaldo legal para poder implementar esta ley que se ha desarrollado a partir del año 2012. Para esto, nosotros tenemos la Constitución Política del Perú y en los artículos 2 y 7 nos dice que toda persona tiene derecho a la vida, derecho a su identidad, derecho a la integridad moral, psíquica y física. Todos tienen derecho a la protección de su salud. En base a ese respaldo que tenemos con respecto a la Constitución Política, se ha implementado, ¿sí?, la Ley 29783 y su reglamento que está en el Decreto Supremo 005 del 2012, la cual nos dice que el empleador garantiza en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores. Para esto nos ha traído y tiene un campo mucho, no solamente en el sector privado, sino que esta ley debe de aplicarse en todos los ámbitos. Hablamos nosotros que se debe de aplicar no solamente en la parte privada, sino también en el régimen público. Trabajadores que son individuales, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú. Entonces estamos hablando que esta ley debe de aplicarse en todos los sectores económicos, sectores de servicio, tanto empleadores y trabajadores. Es por eso de que para que se pueda implementar esta ley, ¿sí?, y tenga de repente una interpretación y oriente el desarrollo con respecto a este contenido de la norma, se tiene 9 principios que ustedes pueden observar en pantalla, ¿sí? Estos principios nos orientan o son una regla en la cual va a poder guiar e interpretar cierto lineamiento de la ley. ¿Cuáles son esos 9 principios? Esos 9 principios son, en este caso, el principio de la prevención, la responsabilidad, la cooperación, la información y capacitación, gestión integral, atención integral de la salud, consulta y participación, primacía de la realidad y protección. Vamos a hablar cada uno de ellos haciendo un resumen para poder saber cómo podemos orientar esta norma que es la ley 29783. Vamos a trabajar con el principio de la prevención. El principio de la prevención nos dice: el empleador garantiza condiciones de trabajo que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores. Esto se refiere no solamente a todos los trabajadores que se encuentran dentro de la empresa, sino que también es aplicable a aquellos trabajadores que no se encuentran dentro de planilla. Es decir, aquellos trabajadores que por A o B llegan a la empresa por de repente alguna circunstancia, un tercero, de repente un empleador que presta de repente un servicio, un practicante, preprofesionales, de repente un visitante. Recuerde que este principio de prevención debe ser la piedra angular en donde el empleador coloque un énfasis especial. Y el énfasis es reducir los peligros y los riesgos. Y si usted sigue revisando, dice, debe de considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo.
Cuando hablamos nosotros factores sociales, nos referimos de repente a las manifestaciones, de repente que se encuentran entre los sindicatos, los trabajadores, tiene que prever, en este caso, el empleador. Si hablamos nosotros de factores laborales, nos referimos a todo lo que pasa dentro de la empresa, los riesgos, los peligros que están expuestos a los trabajadores. Por eso les menciono, debemos de tener y poner un énfasis especial en que el empleador debe prevenir los peligros y riesgos, ¿no? Y si hablamos nosotros con respecto a lo que son los factores biológicos, nos referimos pues ahora que estamos en esta pandemia, el COVID-19 y otros organismos que pueden afectar en este caso a nuestros trabajadores. Es decir, señores, que cuando hablamos nosotros de principio de prevención, todos los ambientes que se encuentran dentro de la organización deben estar seguros para todos los colaboradores. Para eso se identifica, se evalúan los riesgos, se tiene vigilancia con respecto a estos factores que estamos hablando, ¿sí? Una vigilancia para los trabajadores. ¿Se dan cuenta? Este principio de prevención abarca mucho con respecto a la realización y ejecución de la norma y su reglamento. Pasamos al siguiente principio, el principio de responsabilidad. ¿Sí? Este principio nos dice lo siguiente: el empleador asume las implicancias económicas y legales en casos de accidente de trabajo o enfermedad profesional que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o consecuencias. Es decir, si pasa cualquier accidente o incidente, el responsable directamente es el empleador, el empresario, el titular de repente de una actividad minera. Él es el responsable de estas actividades, de cualquier cosa que está sucediendo y tenga una implicancia quizás en el trabajador. Y por lo tanto, si el trabajador se accidenta, él tiene implicancias económicas, es decir, velar por su atención del trabajador, por la salud del trabajador, la recuperación de este trabajador hasta, en este caso, pues, tratar de cumplir con la indemnización o pagar su sueldo en el descanso médico. Hablamos de implicancias legales, como por ejemplo la privacidad de la libertad, que está de 4 a 8 años de libertad. Este principio de responsabilidad puede dividirse en 4 bases. Hablamos de un principio de responsabilidad social, ¿sí? Cuando se da en el momento del accidente, una responsabilidad civil, cuando nosotros de repente ocurre la enfermedad o el accidente, ¿sí? Y pues cause de repente daños a la salud, incapacidad física o quizás Dios no quiera la muerte. Y hablamos de responsabilidad administrativa cuando el Estado interviene y sanciona a la empresa. Y hablamos de responsabilidad penal cuando el Estado conlleva, ¿sí?, a una pena privativa de la libertad. ¿Sí? Muy bien, pasamos entonces al siguiente principio. Hablamos nosotros del principio de cooperación. Este principio de cooperación nos dice: el Estado junto con los empleadores y trabajadores establecen cooperación, establecen colaboración y coordinación en temas de seguridad y salud en el trabajo. Hablamos acá de 3 entes, ¿sí? Hablamos nosotros del poder, ¿sí?, legislativo y ejecutivo, que eso viene a ser el Estado. Hablamos nosotros del empleador, hablamos nosotros de los trabajadores. Estos 3 entes establecen una coordinación a través de un diálogo social, ¿sí? En este caso, pues hablamos nosotros del Estado a través de lo que es el servicio, en este caso estamos hablando de las comisiones regionales, hablamos de su sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo. El empleador a través, en este caso, del comité bipartito, el comité de seguridad, y hablamos nosotros, pues, con respecto a los trabajadores, que son los gremios o los sindicatos que se tienen. Estos 3 entes deben de cooperar en unión, en armonía, para poder implementar, en este caso, lo que es el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Nos vamos al principio de información y capacitación. Nos dice: el empleador brinda información y capacitación oportuna y adecuada en temas de seguridad y salud en el trabajo. ¿A qué se refiere cuando hablamos de esta forma? Aquí la capacitación tiene una finalidad eminentemente preventiva. Tiene que ser oportuna, o sea, es decir, que debe de capacitarse a todos los trabajadores antes de exponerse a los riesgos, antes de poder realizar cualquier actividad o desarrollar cualquier tarea,
Ellos deben de conocer cuáles son sus riesgos, cuáles son sus peligros. Para esto, el empleador realiza a través de sensibilizaciones, inducciones, capacitaciones, entrenamiento, ¿sí? Y también se realiza un programa de capacitación de acuerdo a las actividades realizadas por parte del colaborador, que bien sabemos que son 4 capacitaciones mínimas de acuerdo a los riesgos expuestos que se encuentran los trabajadores desarrollando dentro de sus actividades. Pasamos ahora al principio de gestión integral. Nos dice el empleador integra la gestión de seguridad y salud en el trabajo a la gestión general de la empresa. Cuando hablamos nosotros de este punto, nos referimos de que el empleador debe integrar la prevención no solamente como una actividad sola, sino debe de integrarlo como un componente fundamental. Recuerde que cuando hablamos nosotros de gestión empresarial, en donde se promueve que todos los procesos se integren, es decir, seguridad y salud, el sistema de seguridad y salud en el trabajo debe ser parte de la empresa, no tiene que estar individualizada. Para esto, pues, hablamos nosotros de que debe formar parte en todos los aspectos de la empresa el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pasamos nosotros al principio de atención integral a la salud. Este principio de atención integral a la salud nos dice los trabajadores que sufran accidente de trabajo o alguna enfermedad profesional tienen derecho a prestaciones de salud hasta su recuperación y rehabilitación. Es decir, si un trabajador sufre un accidente por A o B, un accidente de trabajo, ¿sí? El responsable es el empleador. Él cubre la atención de salud tratando de reincorporarlo laboralmente a su reinserción, recuperarlo laboralmente a su rehabilitación. A través, pues, para esto el empleador contrata pólizas de seguro, ¿sí? Las pólizas llamadas SSTR para tener en este caso y evitar cualquier problema que tengamos durante las actividades propias que ellos realizan los trabajadores. Pasamos al siguiente principio. Este principio se llama el principio de consulta y participación. El Estado implementará mecanismos de participación para los empleadores y trabajadores en temas de seguridad y salud. Cuando hablamos nosotros, este principio se relaciona mucho con el principio de cooperación, en donde incluimos nosotros, pues, la revisión de normativas, proyectos, comisiones, mesas de trabajo, en donde no solamente participa el Estado, sino también participan los trabajadores, participan los colaboradores, ¿sí? A través de los comités de seguridad, los sindicatos, los gremios, para poder desarrollar e implementar este sistema de seguridad. Podemos observar, pues, en el desarrollo de la política de seguridad, en los cambios de proceso, en la identificación y evaluación de peligros y riesgos, en el mapa de riesgos, en las elecciones del comité de seguridad y en el funcionamiento. Ahí es donde podemos observar este principio de consulta y participación. Nos vamos al siguiente principio, principio de primacía de la realidad. Para el cumplimiento de la legislación de seguridad y salud, dice, las autoridades optan por lo constatado en la realidad, en caso sea discrepante con los documentos. Este principio va específicamente cuando tenemos a los organismos de inspección en nuestro centro de labores. Es decir, hablamos nosotros del inspector laboral. Cuando el inspector viene, revisa la documentación y revisa los hechos evidentes, hechos constatados, y verifica que hay una discrepancia, no se ajusta a la realidad, ¿sí? Entonces se privilegia, en este caso, lo constatado, lo real, ¿sí? Dejando de lado los documentos. Nos vamos a nuestro último principio que tenemos en este caso, que se conoce como el principio de protección. Este principio de protección nos dice el Estado y el empleador garantizan a los trabajadores las condiciones de trabajo en donde garantice un ambiente de trabajo seguro, saludable, físico, mental y socialmente compatible con su dignidad. Miren este principio. Acá no solamente es que forma parte de la ley de seguridad y salud en el trabajo, sino que debe estar
dentro del programa de seguridad y salud en el trabajo, a través de un compromiso tangible de parte del empleador, de parte del Estado, y que esto se refleje en un trabajo digno a los trabajadores. Esto está basado, pues, en condiciones dignas de trabajo hacia los colaboradores. Por ejemplo, respetando la hora del almuerzo, respetando el tiempo que tienen ellos para realizar esas actividades, respetando o pagando, haciendo los pagos de sus horas extras, de sus beneficios. Pues sería injusto, pues, un trabajador que realice actividades, ¿sí?, y que no sean pagadas. Esto nos ocasionaría o nos generaría accidentes. Por eso que este principio hablamos de protección, una protección total, ¿sí? Hablamos de que esa protección total sea digna cuando él realice estas labores dentro de su trabajo. Bien, ahora llegamos a nuestras conclusiones. Con este video hemos aprendido que los principios de la ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su título preliminar, nos indica cuáles son los principios que rigen este contenido, que rigen la ley y que rigen su reglamento y todas las modificatorias que tenemos. Los principios vienen a ser reglas, vienen a ser normas que orientan el contenido y el desarrollo de la ley 29783. Son los valores, pues, de la norma que representa y fomenta. Esto nos servirá como lineamientos e interpretación de la ley. Muchas gracias por su atención. Los invitamos a que ustedes sigan revisando su material bibliográfico, donde tenemos mucha información, enlaces, tenemos nosotros documentos para que ustedes puedan revisar, videos tutoriales, y así puedan mejorar ustedes con su desarrollo, puedan mejorar con su aprendizaje. Recuerden de que esto les ayudará a mejorar su aprendizaje. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Bendiciones. Hasta luego.